Bueno, dicho sea esto, el tema de hoy es el que tienen en sus boletines. Es el reto de no perder la mirada en el pronto regreso de Jesús. Es un tema amplio, es un tema complicado para poder abordar, porque cuando uno busca información y uno quiere tratar de abordarlo de una manera significativa, pero también de una manera bíblica, hay información de todos los colores. Uno puede abordar este tema de dos maneras distintas. Desde la perspectiva del final de los tiempos, la escatología, y ponerse a calcular cuándo es la fecha, cuándo viene el Señor Jesús, y después y Gog y Magog, y Rusia y China y Estados Unidos, Israel. Todo eso es parte, ¿verdad? O uno puede tratar de abarcarlo o entrar en ese tema desde un punto de vista meramente de lo que dice la Biblia que tenemos que estar haciendo en este momento. Y escogimos esa última perspectiva. Por eso tenemos y vamos a usar la imagen de un faro. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, los faros hace mucho tiempo eran el instrumento que usaban los navegantes para poder llegar bien a puerto, sobre todo de noche o sobre todo en condiciones complicadas. Ya no se usan más de la manera en que se usaban antes, pero durante muchos siglos fue el indicativo de que ya estaban llegando los barcos a la costa después de estar quizás meses en alta mar. Y cuando los marineros veían la luz del faro, veían que la señal se acercaba, era un compromiso, había un momento de tensión, porque por una parte estábamos cerca de llegar a la costa, de llegar a tierra firme, de llegar al destino. Pero era el momento de máxima tensión, sobre todo de noche, porque no se veía nada. Entonces tenían que usar el faro para ir calculando la aproximación y no caer en el afán de llegar a puerto, en encallar, en naufragar, justamente cuando estaban llegando a la costa. Para nosotros esto va a ser una especie de metáfora. Tenemos una señal. Hay un tiempo que se está acercando. Pero a la medida que la vemos más fuerte, que vemos que las señales son más fuertes, entonces hay que tener todavía más precaución, hay que saber acercarnos a ese tiempo. Es un momento de tensión. Las señales son cada vez más fuertes, pero hay que tener cada vez mayor cuidado. Y de eso vamos a hablar. Y quiero hacer una especie de introducción acerca de la manera en que lo vamos a abarcar. Permítanme dar una vuelta para caer justamente en el destino. En el año 1700 había aquí en Guatemala una empresa alemana que se dedicaba a exportar maderas finas. Estaban ubicados en un lugar que se llamaba Ixtlán, en la costa sur. Y llegó esa empresa a ser el centro de la vida económica de todo ese lugar. Todo se movía en torno a esa empresa. Todo era en torno a esa empresa, el trabajo era esa empresa, el lugar, era todo lo que le daba la vida a esa empresa. Esta empresa se llamaba Champer & Company, pero los locales, para ir acortando, le empezaron a decir, como decía el cartelito, Champer y Co, o como la conocemos hoy, Champerico. Hoy en día nadie se acuerda del nombre de Ixtlán, que es supuestamente el nombre original. Todos conocemos Champerico, sabemos que Champerico es un lugar para ir a la playa, que es un lugar para hacer surf, pero de alguna manera se ha reemplazado el sentido original, el nombre original, por un nombre de una empresa que no era la original, pero que lo vino a suplantar. Lo mismo ha pasado en otros lugares, por ejemplo el store. Ese lugar era una tienda, eso significa en inglés store. Ahora para nosotros es el store, en ese momento era la tienda. ¿A dónde voy con esto? Quiero hablar acerca de la importancia de las palabras.
y de la importancia de los conceptos que asociamos a las palabras. A ver, vamos a hacer un ejercicio conmigo y ustedes me van a decir el nombre de lo que van a ver a continuación. ¿Sí? Lo primero que se les ocurra en la cabeza. A ver, ¿qué es eso? Una gina, un instrumento de corregir niños rebeldes, algunos dirán. A ver, ¿qué es esto? Una curita. A ver, ¿qué es esto? Un Kleenex. A ver, ¿qué es esto? Iglesia. Resulta que lo primero no es una Gina, es una sandalia. Gina es una marca de sandalias. En la mayor parte de Latinoamérica tiene muchos nombres. De hecho, en Venezuela le decimos cholas. Ahora, si yo le digo chola aquí, suena mal, pero para nosotros es normal. Es una sandalia. Las curitas no son curitas, son banditas curativas. Ese es el nombre de una marca, la curita. Los Kleenex también es el nombre de la marca. Kleenex. Pero son toallitas desechables. Y lo más complicado es lo que viene a continuación. Eso no es una iglesia. Es un edificio con una crucita arriba. La iglesia no es el lugar a donde vamos. La iglesia es la comunidad de la que somos parte. A ver, está tan impregnado en nuestra cultura que nosotros no decimos vamos a congregarnos a la hora del Señor, decimos vamos a la iglesia, como que si la iglesia fuera un lugar aparte de donde estamos 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Y también decimos esta es mi iglesia, o es la iglesia de, o es la iglesia de Roberto Munguía, o etcétera. Y la iglesia tiene un solo dueño y se llama Jesús. Ni siquiera en Primera de Pedro, cuando habla, hace el símil de tener un edificio, se lo da en sentido tan literal, porque cuando dice que nosotros somos piedras para ese edificio, somos piedras vivas. La iglesia no es el lugar a donde vamos, es la comunidad de la que nosotros somos parte. Nosotros somos iglesia. Este edificio, algún día creceremos, seremos muchos más, ya no entraremos aquí. Y si no estamos acá, esto deja de ser la iglesia. Nosotros somos la iglesia a donde nos vayamos. Ahora, hay palabras que también asociamos a gente. Por ejemplo, si yo les digo sangre, sudor y lágrimas, muchos de nosotros recordamos que eso lo dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo les puedo decir también, nos encanta verte sonreír. ¿A qué se me acuerda eso? McDonald's. O el amigo que te ayuda a crecer. Ban Rural. No hay publicidad, no hay pago. En mi tiempo, no sé, ahorita decía que si algo es Bayer, es bueno. Y de hecho, la publicidad del IRTRA dice que IRTRA es felicidad. ¿Qué problema tener asociado una palabra, un concepto a una marca? Porque eso desvaloriza la palabra. Bayer no es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Tendrá su mejor o peor calidad, digamos. Pero lo bueno es bueno. Bayer es una farmacéutica. IRTRA no es felicidad. IRTRA es un parque temático a donde mucha gente va escapando de su realidad para tratar de sentirse feliz. Y Ban Rural no es un amigo, es un banco. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que estamos devalorizando todas las palabras cuando las asociamos a esos conceptos. Y entre ellos, esta, la palabra de Dios. Nosotros pensamos
de que estudiamos la palabra de Dios o sabemos de la palabra de Dios cuando ponemos en nuestro WhatsApp un versículo. Pensamos de que tenemos comunión con Dios cuando seguimos un plan de lectura en una aplicación todos los días. Y pensamos de que de alguna manera sabemos algo cuando memorizamos o cuando escuchamos una prédica. Es lo mismo que pensar de que somos parte de una iglesia porque miramos un mensaje retransmitido. Es decir, la iglesia no es el culto, la iglesia es la comunidad. Si usted está viendo un mensaje retransmitido, pues está aprendiendo, pero no está haciendo iglesia. Lo importante es congregarnos, hacernos comunidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy? En su boletín van a ver que tenemos solamente 2 pasajes para hablar de esto, para estudiar. Y la idea de hoy es que nos sentemos juntos a tomar un café, quizás después el café, pero ahorita el estudio, a estudiar la palabra. La idea es que no van a ver lo que yo les estoy diciendo, van a ver lo que la palabra les está diciendo y vamos a poder aprender juntos qué es lo que queremos llegar. Para eso vamos a utilizar esto, un esquema muy simple. Observación, interpretación y aplicación. Lo vamos a hacer juntos y mi esperanza hoy es que podamos tener como resolución para este año que viene no leernos toda la Biblia, no seguir un plan de una aplicación, no escuchar predicaciones, sino algo que hemos descuidado, la palabra, el estudio de la palabra. Solamente de la palabra. Usted y la palabra. Dios quiere hablarle a usted, Dios quiere hablarme a mí, pero a veces no queremos escucharle porque no estudiamos lo que dice la palabra. En sus boletines entonces tienen para que vayamos haciendo anotaciones y tenemos para ustedes lápices. Si no han traído lápices, por favor, alcen la mano. Un servidor puede compartirles un lápiz. Va a ser con carácter devolutivo, cortesía de Bec San Lucas para ustedes. Y la idea es que nosotros lo podamos rayar ese boletín, estudiarlo juntos y la aplicación va a ser algo individual. Yo le voy a dar la mía y usted va a poder sacar la suya. Ok, vamos entonces a Hebreos 10, 24 y 25. En la siguiente diapositiva. Observación. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos o cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, nos acercamos a la palabra como viene, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es leer. Tenemos este pasaje. No tenemos quizás el tiempo para hacer un gran estudio sobre todo lo que llevaría a poder hacerlo. Pero podemos profundizar un poquito sobre un segmento chiquito. ¿Qué es lo primero que vemos cuando nos acercamos a la palabra? Dice así: y considerémonos. A mí me llama la atención el "y", porque me da a entender de que este pasaje está conectado con otro pasaje. Está conectado, está completando una idea, está completando un párrafo. Y lo que voy a hacer es leer lo que dice el versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esto me da pie para presentarles a usted también un esquema para poder estudiar la Biblia. Básicamente necesitamos responder 6 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué? Vamos a ir contestando algunas de estas preguntas a continuación, pero este versículo 23 me da la idea y es una conclusión general
acerca de que el libro de Hebreos me está llevando a presentar la preeminencia de Cristo. El libro de Hebreos habla justamente a los hebreos, es el destinatario, acerca de la preeminencia de Cristo. En el libro de Hebreos encontramos el pasaje en Hebreos 4:16, donde dice que nos podemos acercar con confianza ante el trono de la gracia, es decir, a sentarnos justamente con la confianza de que Cristo ha abierto las puertas. En el mismo párrafo, un poquito antes, habla acerca de que Jesús rompió ese velo para poder acercarnos nosotros, de poder estar con Él, de poder a través de Él acceder a la gracia. Pero este es el principio de lo que vamos a ver acerca de este pasaje. A ver, hay verbos aquí que tenemos que ponerle atención. Digamos que leyendo el pasaje yo voy a darme cuenta sobre cuáles son las acciones que le dan motor. Leemos de nuevo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hay 4 cosas que sirven de motor a esto, ¿verdad? Que vamos a usar a lo largo de este estudio para poder tener idea de cómo aplicarlo en nuestras vidas. Aquí hay subrayadas 3, pero son 4. Dice así: considerar, estimular, congregar y exhortar. Ahora, tenemos que saber qué significa esa palabra, cada una de esas palabras. Yo la invito a que mientras estamos avanzando, usted pueda rayar en ese boletín, diga: considerar, estimular, congregar y exhortar. Esto es lo que de alguna manera me llama la atención. ¿Puede hacer alguna otra nota? Está más que bien. Empecemos por el principio, considerar. ¿Qué es considerar? Cuando alguien habla acerca de considerar, me da la pauta así que bueno, lo voy a pensar. Pero en otras versiones traducen, dice: y preocupémonos los unos a los otros para animarnos. Y esa es una situación, eso es otro concepto distinto. No es solamente el considerar de que si querés, considerar si lo vas a hacer. Es básicamente la idea de que hay una necesidad de hacerlo, de tener en cuenta a la otra persona, de que este camino de que estamos viviendo como iglesia no es un camino individual, es un camino que hacemos en conjunto. ¿Cuál es el objeto, digamos, de ese verbo? ¿A quién lo tiene que hacer? Bueno, los unos y los otros, es decir, todos. No es los pastores, no son los obispos, no son los diáconos, no son los responsables, somos todos. No hay una diferenciación, no hay una separación entre aquellos que sí pueden y deben y entre los que no saben y no tienen que hacerlo. Pensemos esto en nuestros propios términos. Estamos esperando muchas veces de que alguien resuelva nuestros problemas. Queremos de que la iglesia mejore, pero eso tienen que hacerlo los ancianos. Queremos de que el parqueo sea mejor, pero ese es problema de ellos. No, es problema nuestro, de todos nosotros, los que somos parte de la iglesia. Ahora, hay un objetivo después de eso. Dice para. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para estimularnos, para ayudarnos, para encender, para incitar, para propiciar, para poder ir hacia un lugar, para poder conseguir un objetivo. ¿Cuál es? El amor y las buenas obras. Ahora, tenemos que tener en claro que el amor y las buenas obras no son lo mismo o no tienen el mismo concepto de nuestro común entorno que lo que dice en la Biblia. Para eso hicimos la introducción. Si yo digo en la Biblia que hay felicidad, probablemente la gente me lo relacione con el IRTRA. No, son conceptos distintos. Muchas veces pensamos en el amor en términos románticos, es decir, en el amor siento,
Hay algo que me provoca esa persona. El amor en términos bíblicos tiene una definición mucho más profunda. Pero la Biblia no se limita a definirlo. La Biblia lo demuestra. Vayamos entonces a Juan 15. ...12 y 13... Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, Jesús está dando aquí una instrucción específica: que nos amemos. Es decir, tenemos un mandamiento expreso de parte de Jesús. Ahora, yo puedo decir, yo con todos me llevo bien. Yo a todos los saludo. Pero el versículo 13 dice así: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si yo quiero seguir profundizando, hay mucho más acerca de lo que significa el amor en los versículos siguientes. Pero ahora Dios hace una demostración increíble acerca del amor, la mayor demostración. Juan 3:16. De tal manera amó. ¿Y qué hizo Dios para demostrar ese amor? Dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La idea aquí es que el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es entrega. La mayor entrega la hizo Dios por nosotros. Dios ha entregado a su Hijo Cristo para que podamos ser perdonados de la ira, del pecado que tenemos nosotros. Dios no puede estar vinculado al pecado y ha entregado a su Hijo Cristo. Ahora, si yo quisiera tener una definición todavía más profunda, una caracterización de lo que es el amor, solo tengo que irme a 1 Corintios 13. Y aquí nos dice no solamente cómo se ama, sino también nos dice cómo se caracteriza el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en la injusticia. Se goza en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y este es comenzando el versículo. Tenemos la obligación de preocuparnos los unos por los otros, para estimularnos, para propiciar, para incitar, para ayudarnos. ¿A qué? Al amor. ¿Cómo? Mediante la entrega. ¿Haciendo qué? Bueno, lo que podamos hacer para entregarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Bueno, tocará sufrir, tocará esperar, tocará perdonar, tocará soportar. Ese es el amor. Pero además habla acerca de buenas obras. Yo pongo aquí pasajes para que usted quizás lo pueda ir anotando, ¿verdad? Y pueda tener también en su bosquejo algunas cosas para llevarse y estudiar este versículo más a profundidad. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:17, en el 3:16 empieza diciendo, dice que la escritura es inspirada para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, según la versión que use. Y después en el 17 añade, para que el hombre de Dios, para que el siervo, dice también en otras versiones, esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero quizás un versículo que es todavía más simbólico, más importante, más crucial, más definitorio en cuanto a las buenas obras, es Efesios 2, 8, 9 y el versículo 10. ¿Y por qué es importante? Porque las buenas obras no nos salvan.
no somos salvos por obras. Somos salvos a través de la gracia, del amor de Cristo, pero hacemos obras. Y no lo digo yo. La Biblia dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice el versículo 10, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo tiene una implicación tan profunda. Este versículo está diciendo de que Dios ha preparado cosas para nosotros para hacer. Desde antes, desde mucho antes incluso de que nosotros supiéramos. Para que nosotros las realicemos. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Y si yo tuviera que decir, yo creo que hay por lo menos una cosa buena, una buena obra para hacer cada día, todos los días. O sea que si un día no hago una obra de esas que Dios tenía ya encaminadas para mí, que ya tenía en mi camino, puedo decir que ha sido un día perdido, un día donde no he cumplido el propósito para el que Dios me ha creado. ¿Estamos cumpliendo ese propósito? Discusión aparte, mucho más grande que no podemos abarcar ahorita. Pero todos juntos como iglesia deberíamos estar en busca de esas cosas que hacer. No solamente de estimularnos a amar, a compartir, a darnos, sino a realizar esas buenas obras. Las buenas obras que Dios ya ha preparado para nosotros. No dejando de congregarnos. Hoy en día está de moda, y de hecho aquí en San Cristóbal hay iglesias que proyectan sus servicios en cines. Usted llega, compra sus poporopos, llega a la iglesia, proyectan el servicio, deja su ofrenda y se va. Esto no es algo que pasa en otra parte, pasa acá. Y bajo el argumento de que sí, que qué bueno que podemos abrir los cines para el Señor. Está bien, pero a veces confundimos la gimnasia con la magnesia. La iglesia no es el lugar donde vamos a ver, a estar, a recibir solamente la música o la enseñanza. La iglesia es el cuerpo del que estamos formando parte. Y a veces nos toca de que estamos sentados al lado de alguien de que ni conocemos. Y en muchos casos ni nos importa. No sabemos qué pasa a esta persona. No sabemos si hemos nosotros sido los que Dios de alguna manera ha podido preparar para ayudar a esta persona. Hay una diferencia entre estar juntos y congregarnos. Podemos ir todos juntos a un recital, a un concierto, pero una congregación habla más acerca de comunión, más acerca de que me importe quién está al lado mío y de que yo también le importe a él. El último verbo que nosotros nos vamos a fijar habla acerca de exhortarnos. Habla acerca de animarnos. Por lo menos en mi iglesia de antes, cuando alguien te iba a dar una exhortación, tenías que prepararte a que alguien te dijera algo que no te iba a gustar escuchar. Es como cuando uno le dicen, no te quiero ofender, y saben que te van a ofender, ¿verdad? No quisiera molestarte con lo que voy a decir, y te vas a molestar porque te van a decir porque no va a ser bueno. Bueno, exhortar tiene que mucho más que ver con animar, con incitar, con propiciar, con encender. La siguiente, por favor. Y esto lo hacemos siempre, o deberíamos hacerlo siempre. Pero aquí añade algo que nos da la idea acerca de cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo en relación al tiempo. Dice así: tanto más y aún más y con mayor fuerza, con mayor énfasis, cuando vemos que aquel día se acerca. Ahora, para esto nos sirven esas preguntas que le había comentado: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué?
Nosotros no sabemos quién escribió esta carta, pero sí sabemos que fue escrita a los hebreos, probablemente a una comunidad hebrea que estaba en Italia. No sabemos si fue Pablo, si fue Lucas, si fue Apolos, pero sabemos que esta carta fue considerada por la iglesia desde los primeros siglos como una carta que era inspirada. Tampoco sabemos cuándo se escribió, pero sabemos que probablemente haya sido antes del 70 después de Cristo y probablemente en el 63 y entre 63 y 65. ¿Y para qué sirve saber eso? Bueno, porque nosotros estamos inmersos en una cultura y ellos también. En el 70 después de Cristo se derrumba el templo de Jerusalén. Y en el año 65 después de Cristo, o más o menos, está empezando o ya ha empezado la persecución de Nerón a los cristianos. Nerón, emperador de Roma, dice la tradición que incendió la ciudad porque tenía ganas de reformarla y cuando buscaba a alguien de quien responsabilizar, encontró a los cristianos. Sería la primera de muchas persecuciones que los cristianos sufrirían a lo largo de la historia y que todavía no han terminado en muchas partes del mundo. Ahora, cuando vemos que aquel día se acerca, no dice específicamente qué día es, pero sí tenemos un rango de cosas para saber. Puede ser el día en el que el templo de Jerusalén se va a destruir, puede ser el día en que la persecución de Nerón va a venir, puede ser el día en el que la segunda venida de Cristo se manifieste para con nosotros. Y todos estos temas están abarcados en Mateo 24. Síganme por favor a Mateo 24, 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Haciendo referencia a Jesús hacia el templo. Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es en referencia a la destrucción del templo. Pero más adelante en ese mismo capítulo, Mateo 24, en muchas Biblias está titulado como las señales antes del fin. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Son las señales acerca del fin que está diciendo Jesús mismo. Y en muchas ocasiones ha habido guerras, quizás no tan grandes y tan masivamente destructoras como la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Cuando nosotros como humanos pensamos que nos estábamos acercando cada vez más a nuestra cima como civilización, ocurren estas dos guerras, y estas dos guerras que se llevan cientos de millones de vidas, pues estas dos guerras son las que nos alejan más de nuestra supuesta idea de que como humanos somos buenos. Pero a la vez estas dos guerras dan el pie, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, para que la nación de Israel se establezca. Y hoy día está la nación de Israel establecida por el voto de Guatemala en las Naciones Unidas. Ahora, siguiendo Mateo 24, versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Si hay un tiempo donde creo que se cumple esta situación, podría ser este el momento, donde hay una gran cantidad de gente que habla en nombre de Jesús, pero que no tiene nada que ver con Jesús. Incluso hay gente que dice que es Jesús. Hace poco murió José Luis de Jesús Miranda, que se proclamaba él mismo como Jesús, aquí en Latinoamérica, en Colombia. Pero más allá de eso, hay una señal sobre todo, y de la que nosotros somos partes. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hay una tarea que como iglesia tenemos que hacer acerca de predicar el evangelio. Y en este caso es a todas las naciones. Y cuando todas las naciones entonces conozcan, entonces dice que vendrá el fin. Pero no hay un tiempo. En ningún momento dice, bueno, vamos a calcular la fecha, pónganse ustedes ahí, cuando venga el anticristo. Mucha gente ha sido clasificada como anticristo: Nerón, Hitler, Bill Gates en su tiempo. Mucha gente. No nos toca a nosotros saberlos. En Mateo 24, todavía más adelante, habla de la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No nos toca a nosotros saber cuándo, calcular cuándo es la fecha. Decir, bueno, viene la fecha, ahorita tenemos que ponernos las pilas. Más bien, en Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Nuestra tarea no es calcular cuándo viene Jesús, estimar una fecha y entonces en sí prepararnos para cuando venga eso y portarnos bien. Nuestra tarea es ser fieles. Cuando venga, no lo sabemos. Nunca lo vamos a saber. Pero hasta ese momento tenemos que ser hallados fieles. Ahí hemos hablado de observar, de interpretar y de aplicar. Hemos ido de alguna manera sacando piezas, vinculándola con otras partes de la Biblia, descifrando qué significa. Yo quiero abrir el tiempo para que nosotros apliquemos esto que hemos nosotros aprendido. Y quiero compartir con ustedes una última diapositiva. Esto me sirve a mí para aplicar y yo quiero que usted se tome el tiempo en este momento para poder tener una aplicación. Esta foto fue tomada hace 20 años atrás. Habíamos hablado de que vamos a usar esta metáfora del faro. Bueno, este es un faro. Se llama el faro de la Jument, está en Francia, ¿no? Es un faro que tiene de 10 a 15 metros de altura y esta es una foto real. Esta es una foto de una tormenta y a su izquierda pueden ver la magnitud de las olas y de la tormenta. Y a su derecha pueden ver, si se esfuerzan un poquito, que hay una puerta abierta y hay una persona que está mirando a la tormenta. Ahora, si yo fuera y estuviera en esa circunstancia, diría, bueno, ¿qué hace esta persona mirando la tormenta, verdad? Si no doy cuenta de qué tamaño son las olas. Quiero terminar aplicando esta metáfora del faro. Estamos viendo señales. No sabemos cuándo va a ser el tiempo. Vemos señales cada vez más claras. Yo no sé y quizás nunca voy a saber, quizás nunca voy a estar, quizás sí. Puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo va a ser el regreso del Señor? Mi interés no es en estimar esa fecha. Mi interés debe ser estar hallado fiel en lo que haga día a día.
Estar llevando el evangelio aún a aquellas personas que no lo conocen. Y cuando miro esa foto del faro, yo digo, ¿por qué alguien abriría en la puerta de una tormenta así? A ver qué. ¿Cuál sería la idea de verificar? ¿Había mucha agua o había mucha lluvia? La historia detrás de la foto es la siguiente. Cuando todavía había gente que operaba los faros, ahorita ya son automáticos, y había situaciones de tormenta así, se mandaba una tripulación, un barco o un helicóptero, como es el caso, a rescatarlos, ¿verdad? A salvar su vida. Y dicen que esta persona, estando encerrado en el faro, estaba seguro, pero escuchó un helicóptero y quiso salir a ver cómo venía el helicóptero a salvarlo. Y solamente ese hecho de ir a ver el helicóptero que supuestamente le iba a salvar, e ir a verlo en esa puertita, estuvo a punto de contarle la vida, porque al cerrar la puerta a él, las olas iban a arrasar. Probablemente se lo iban a llevar. Finalmente pudieron rescatarlo, pudieron subirlo, pudieron llevárselo de ahí, de ese lugar de peligro. Pero él estaba seguro en el faro. Él no tenía que estar viendo cómo estaba la tormenta afuera. Una de las aplicaciones que ha tenido para mí hacer todo este estudio, y quiero dejar abierta esa puerta para que usted pueda aplicarlo y en la semana vivirlo, es ver que cada vez nos estamos alejando de la palabra. Somos felices cuando vemos que alguien nos manda un versículo, una imagen de WhatsApp, cuando escuchamos una predicación. Abrimos la puerta a ver cómo está el mundo y somos felices estando medio ahí, con la puerta abierta. Pero la tormenta está arreciando cada vez más y ya no encontramos protección solamente ahí, estando ahí afuera. Cada vez son peores los tiempos y probablemente esa sea una de las señales del fin. Una de las personas que asistía a esta iglesia nos comentó de que trabajando en un colegio, los papás de un niño de 6 años le dijeron de que se iba a cambiar de sexo aquí en Guatemala, que ya no le dijeran fulanito sino que fulanita. Se iba a dejar el pelo largo y cuidado del maestro que le dijera por su nombre de hombre y no por su nombre de mujer. No está pasando allá, está pasando acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando se apruebe la ley del matrimonio igualitario? Tengo parte de mi familia viviendo en Argentina. Y ya no nos dicen a nosotros primos, primas, nos dicen primes. Esa es la manera de referirse a toda la gente para no ofender a nadie. No es primo, prima, somos primes. No es familia, es familia. No dicen ella, él, ella. No está pasando muy lejos. No va a tardar mucho en que eso llegue acá. Estamos criando a nuestros hijos, y esto es algo personal, de acuerdo a las tendencias del mundo, la psicología positiva. No le peguen. La Biblia dice que disciplinemos, si es necesario con vara. No, pero hay que hablarle, convencerlo, decirle. Eso está parte de nuestra cultura hoy. Y nosotros nos estamos saliendo de nuestro lugar seguro, que es la palabra, para ir a meternos en la tormenta. Y esa tormenta va a ser cada vez peor. Y si nos salimos, nos va a arrastrar y nos va a llevar. Yo no sé cuándo venga Jesús. Probablemente sea mucho más pronto de lo que estamos pensando. Hay en este momento muchísimos factores a tener en cuenta. Hay señales que nosotros podríamos decir es ya. No lo sabemos. Lo que sí sé es que mi lugar seguro para esta y todas las decisiones está en la palabra, en estudiarla, en encontrarme yo uno a uno con Dios.
No a través de lo que otro mastica y me quiere decir a mí, sino a través de lo que Él me ha dicho a mí en su palabra. Y la estamos ignorando. Estamos relativizando el valor de las palabras. Ya feliz no es tener gozo en Cristo, ya feliz es Irtra. Ya amar no es el amor de 1 Corintios, no es sufrir, no es sostenernos, no es apoyarnos, es ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me atraes? ¿Me siento enamorado de ti? Y nos estamos saliendo de la palabra y cada vez más intensamente esa tormenta va a venir y a nosotros nos va a arrastrar. Tiene ahí espacio para hacer una aplicación para su vida. Y mi aplicación es, ojalá que cuando venga Cristo todavía seamos hallados fieles, porque estemos escuchando su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has creado, Señor, para nosotros este mundo increíble del que formamos parte, pero también, Señor, tu iglesia para bendecir y para alcanzarlo, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos de alguna manera dado poca importancia al valor de tu palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra, Señor, escrita, Señor, para hablarnos, para que encontremos en ella salvación, para que encontremos en ella también sanidad, para que poder también nosotros encontrarte a ti a través de la palabra. No a través de las relaciones o a través de las actividades, sino también a través de la palabra, primeramente a través de la palabra. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz, encontrarnos y preguntarte, Señor, qué es lo que quieres para nosotros en este y en todos los tiempos a través de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, hasta el último día, hasta el día en que tú vengas, Señor. Ayúdanos a poder enseñar a la futura generación también la fidelidad a tu palabra, a lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos, Señor, de que seas tú con nosotros revelando el significado de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, a encontrarnos contigo, con amor, Señor, sabiendo de que tú en tu palabra has dicho lo que fue, nos preparas para vivir el ahora y también nos dice lo que va a pasar y para lo que debemos estar preparados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre y podemos confiar en ti. En tu nombre, amén.